En este video te voy a mostrar todos los tipos de traders que hay, las ventajas y ventajas de cada uno y cuál te conviene ser a vos dependiendo de tu situación. Hola, yo soy Lucas Polizzi y en este canal hablamos de finanzas, inversiones, criptomonedas, nuevas formas de generar ingresos pasivos, entre otras cosas. Así que si te interesan todas estas cosas, te invito a suscribirte, que no te cuesta nada y a mí me vas a estar ayudando un montón para que puedas seguir trayendo contenido de calidad. Antes de comenzar quiero hacer una aclaración, y es que por alguna razón que desconozco no se grabó el sonido del micrófono, así que tuve que usar el audio del celular. Fue un error del programa que la verdad no sé cómo pasó. Ahora sí, continuemos con el video. Para los que todavía no lo sepan, vamos a definir rápidamente qué es un trader. Un trader es una persona que realiza operaciones de compra o venta en un periodo muy corto de tiempo, es decir, unos minutos, unas horas, unos días e incluso a veces hasta algunos meses. En total tenemos 4 tipos de traders si incluimos al inversor, el cual no se considera del todo trader porque el inversor realiza operaciones a plazos más largos, es decir, de meses a años, en lugar de minutos, horas o días como dijimos anteriormente. Pero para el fin de este video lo vamos a considerar como un tipo de trader. Digamos que un trader a largo plazo. Los 4 tipos de trader son el scalping, el day trader, el swing trader y el de medio o largo plazo, o también llamado inversor. Quédate tranquilo que ahora vamos a explicar cada uno detalladamente para que lo entiendas muchísimo mejor y no te quedes con ninguna duda. De cualquier forma, si tienes alguna duda, puedes dejarla acá abajo en la caja de los comentarios. Vamos a empezar con el scalper. El scalper es el que mayor número de operaciones hace y el que trabaja en un lapso de tiempo menor, es decir, desde unos segundos hasta unos pocos minutos. La ventaja de esto es que al hacer muchísimas operaciones, literalmente siempre vas a estar depositando y sacando la plata, ya que vas a estar realizando muchísimas operaciones y prácticamente nunca te vas a quedar sin material para operar. En cuanto a las desventajas, tenemos que al realizar también muchísimas operaciones, también van a ser mayores las comisiones que pagamos, ya que vamos a pagar una comisión por cada operación abierta. Si no sabes esto de las comisiones, te invito a ver el video que te voy a estar dejando por acá, en donde lo explico todo perfectamente. Otra de las ventajas es que al operar en un periodo de tiempo muy corto, vamos a poder apalancarnos muchísimo más, ya que en un periodo de tiempo de unos segundos o minutos, el precio se va a mover mucho, pero mucho menos que en unos días. Por lo cual vamos a poder apalancarnos más para aumentar nuestras ganancias y también, obviamente, si sale mal, en caso de que salga mal, nuestras pérdidas. Pero Lucas, ¿cuál es el tipo de persona que debería operar de esta forma? Por lo que te dije anteriormente, esta forma de operar llamada scalping es para las personas que tienen muchísimo tiempo libre y sobre todo que tienen muchísima paciencia, ya que vamos a estar viendo el precio moviéndose en el gráfico en solo unos segundos y minutos, y esto puede generar muchísima ansiedad y tener efectos negativos en cuanto a lo psicológico, ya que los gráficos no son del todo precisos y lo que parece ser una tendencia alcista realmente es una tendencia bajista en el lapso de 30 minutos o 15 minutos. El siguiente en la lista es el day trader. Este tipo de trader trabaja con los gráficos de 1 minuto, 5 minutos y 1 hora en ocasiones, y la principal característica que tiene este tipo de trader es que nunca jamás deja operaciones abiertas de un día para otro. Al igual que el scalper, este tipo de trader se puede apalancar un poco menos, pero de todas formas se puede apalancar, ya que en el lapso de un solo día no hay operaciones o movimientos demasiado bruscos. Sí que hay de vez en cuando, si hay volatilidad, sobre todo en alguna criptomoneda, pero si es activos como el eurodólar, por ejemplo, no creo que tengas ningún tipo de problema. Las comisiones obviamente son menores porque al hacer menos operaciones vamos a estar abriendo menos posiciones y vamos a estar pagando menos comisiones por cada operación, ya que realizamos menos cantidad de operaciones, vamos a estar pagando obviamente menos cantidad de comisión. En cuanto a las desventajas, vamos a tener que, al ser todavía lapsos de tiempo bastante cortos, los gráficos no van a ser lo más fiables, lo más confiables posibles, como lo serían en gráficos de tiempo superior, como de horas o de días. Este tipo de trader lo deberían usar las personas que al menos dispongan de 1 hora o 2 horas por día para ver los mercados o para ver los gráficos de vela. Obviamente no hace falta hacer operaciones todos los días, sino que la clave es hacer las operaciones cuando te sientas confiado, cuando sientas que va a ser una operación ganadora y que las velas, los patrones, indicadores y demás cosas te den confianza como para realizar esa compra o venta. Vayamos al siguiente tipo de trader. El siguiente tipo de trader es el swing trader, el cual trabaja con gráficos desde 15 minutos hasta 4 horas.
Este tipo de trader sí deja operaciones abiertas de un día para otro, incluso lo deja abiertas las operaciones varios días o en ocasiones varias semanas. Una de las ventajas que tiene es que va a hacer menos operaciones, esto dependiendo, puede ser ventaja o puede ser desventaja, pero va a realizar menos operaciones, lo que le va a llevar a pagar menos comisiones. Después el apalancamiento, vamos a tener que tener más cuidado con esto, porque al dejar abiertas las operaciones por varios días puede ser que se produzcan movimientos bruscos en el precio y no salte el stop loss. Si no sabes dónde colocar el stop loss, no te preocupes, porque acá te voy a estar dejando un video donde lo explico perfectamente. Otra desventaja de esto es que también si usamos el apalancamiento vamos a tener que pagar las comisiones por tarifa nocturna. De nuevo te repito, te dejo el video de las comisiones acá arriba o acá abajo en la descripción. Este tipo de trader es perfecto para las personas que no tienen demasiado tiempo o que quieren depositar un poco cada mes o cada semana y olvidarse sin ver mucho el gráfico, ya que van a estar dejando la posición durante días o semanas. Así que si sos alguien que no ve demasiado los gráficos, este tipo de trader podría ser para vos. Y el último tipo de trader es el de medio plazo o inversor. Es prácticamente lo mismo que el swing trader, solo que trabaja con gráficos de 2 horas hasta de días o semanas. Acá sí ya no te recomiendo usar apalancamiento, ya que vas a estar pagando un montón en comisiones nocturnas y además va a ser muchísimo el riesgo que asumas al dejar abiertas las posiciones durante muchísimas semanas. El tipo de persona que debería operar de esta forma son las personas, como dije, que no tienen demasiado tiempo, que no les interesa mirar demasiado los gráficos y que quieren depositar un poco, comprar un poco y olvidarse del resto y ver si tuvieron ganancias dentro de 1, 2 o 3 años. Y no solo que no hace falta ver gráficos, sino que también podríamos guiarnos por el análisis fundamental, es decir, sale una noticia y dependiendo de esa noticia, si es buena o si es mala, podemos operar el activo. Por ejemplo, si sale una noticia de que el dólar este año tuvo mucha inflación, la gente va a refugiarse en el oro y va a comprar oro. Entonces nosotros vamos a comprar oro y muy probablemente va a subir el oro, ya que muchas personas están comprando. Solo por el tipo de noticias ya nos podríamos guiar en este tipo de trader. Ya ahora que vimos todos los tipos de trader, podemos sacar la conclusión de que si sos alguien que tiene bastante tiempo libre y no le molesta perder unas horas mirando los gráficos y asumir un poco más de riesgo, podés ser del tipo de trader scalper o day trader en periodos de tiempo más bajos. Ahora, si sos una persona que trabaja y no tiene demasiado tiempo para ver los gráficos, puedes simplemente ser un inversor o un swing trader y poner la plata y esperar un lapso de tiempo de varios meses o varios años. No tenés que ver los gráficos, no te preocupas y lo más probable es que saques ganancia de todo. Eso fue todo el video, espero que te haya gustado, que te haya servido, que hayas aprendido algo nuevo. Si es así, no te olvides de compartirlo con tus amigos, dejar un buen like para así seguir creciendo el canal. Nos vemos en el próximo video.